Buenas noches. Vamos a resolver la pregunta de electrónica aplicada, la cual es implementar un letrero de tecnología LED dinámico que será ubicado en la entrada donde indique la máxima velocidad permitida, presentar en físico. Seleccionar el microcontrolador más adecuado para esta aplicación, presentar la programación e investigar sensores que se puedan conectar. En la parte de la selección del microcontrolador, si nosotros lo fuéramos a hacer con un microcontrolador, pues sería muy adecuado el microprocesador del 16F876A. Es perfecto para este trabajo ya que dispone de una alta ejecución en su CPU, memoria programable de 8K, 8 canales de entrada analógico digital, pero su programación es un poco compleja. Cuando estamos hablando de microcontroladores, nosotros simplemente nos va a tocar diseñar nuestro hardware y nuestro software de una manera un poquito más compleja. Por ejemplo, nosotros teníamos que hacer cálculos para ver las resistencias en las matrices LED. En este caso, si no las conseguimos, las armaríamos. También la parte de su programación es un poquito más complicada. De hecho, para programar microcontroladores creo que constan solo 35 instrucciones, pero es un poquito compleja la utilización de estas instrucciones para hacer las respectivas programaciones. Más que todo en la parte de experiencia se necesita un poquito de conocimiento más profundizado para poderlo hacer con un microcontrolador solo. Pero en la actualidad disponemos de, en este caso, como son las placas de Arduino. Las placas de Arduino son ya unas pequeñas placas electrónicas en las cuales nosotros ya traemos un poquito más simplificado el trabajo. Ya tenemos directamente los pines donde conectar, ya están las respectivas protecciones, ya tenemos mucha ayuda en internet, hay muchas librerías, driver ya diseñado para cada sensor o instrumento que vayamos a usar con estas placas. De hecho, esta placa también conlleva un microcontrolador que es el ATmega 328, que es de las mismas características del 16F86 que nosotros queremos hacer, pero con la diferencia que para su programación se nos va a simplificar un poco más con Arduino. Por este caso nosotros estamos recurriendo a esta opción de la parte de Arduino, que sobre todo en internet nos sobra información para la parte de elaboración de letreros y como ayuda para su programación con las librerías. Otra cosa aparte del Arduino que vamos a usar es la matriz LED. En este caso es la matriz LED con el IC-MAX 7219 32x8 para Arduino y una fuente de alimentación que no vamos a usar más. Por ejemplo, esta matriz trae un circuito integrado, el 7219, que es con el cual nosotros vamos a poder controlar todo nuestro formato matricial. Por ejemplo, en esta matriz LED de 8x8 nosotros vamos a constar, por ejemplo, 8x8 son 8 columnas y 8 filas. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a manipular cada LED en esta matriz? Se va a hacer con un 0 lógico o un 1 lógico. Por ejemplo, un 0 lógico en F4 y un 1 lógico en S6 vamos a encender este LED. Por ejemplo, aquí en C3 y F6 encenderíamos entre F1 y C0 encendemos este. De esta manera se controlan las matrices LED. Pero este circuito integrado a nosotros nos va a facilitar, ya nos va a resumir todo ese trabajo, ya que la matriz consta de este circuito y simplemente vamos a necesitar 3 pines para poderla controlar, más los 2 de alimentación. Un diagrama en bloque más o menos cómo nos queda el funcionamiento de nuestra matriz LED con este circuito integrado, que bueno, no solamente sirve para matrices LED, también puede servir para display de 7 segmentos, con el cual nosotros vamos a poder dibujar un sinnúmero de caracteres y símbolos y animaciones sencillas. Por ejemplo, tenemos el DIN Data In, lo que tenemos en la entrada de datos, el CS y el CLK. Tenemos el BC, este pin y set es el que va a regular toda la corriente que va a necesitar, la corriente máxima que va a necesitar cada LED para poder encender. Estos cálculos ya están hechos, la resistencia ya está colocada directamente en nuestra matriz, ya viene ensamblada, como les dije es un poquito ya más resumido encontramos para Arduino ya resumido casi la mayoría de cosas. Nosotros no vamos a tener que calcular nada.
Y estos tres parámetros vamos a poder controlar nosotros nuestra matriz LED con Arduino. Bueno, pues para eso nosotros vamos a tener que realizar nuestra conexión. Van a ser los dos primeros pines, el VCC y el GND son el positivo y el negativo de nuestra matriz de 5 voltios, justamente trabaja con 5 voltios esta matriz. Y los tres siguientes pinos es para controlar todo el sistema matricial. Por ejemplo, el data in es la data de entrada, que en este caso vamos a usar el pin 11, el CLK vamos a usar el pin 13 y el CS el pin 10. Todo esto de aquí nosotros lo vamos a definir y a declarar al momento de nosotros programar. De esta manera se va a hacer la conexión de nuestra matriz LED. De lo que les venía hablando ya de todas las librerías que nosotros constamos en internet y en la plataforma de Arduino, pues la mayoría de cosas ya están realizadas y simplificadas. Por ejemplo, nosotros y en este caso, como vamos a usar la matriz que conlleva el circuito integrado MAX 7219, nosotros vamos a descargar justamente esta librería para los drivers del MD MAX 72XX. Con esta nosotros tranquilamente no vamos a tener inconvenientes al controlar todo nuestro sistema matricial. Y para ello también tenemos la MD Parola, es otra librería que nosotros vamos a bajar. Es un resumen total de toda la programación que se conllevaría para hacer un letrero LED. Por ejemplo, aquí ya está todo simplificado, ya está resumido, se podría decir en otras palabras. Si nosotros lo quisiéramos hacer con un microcontrolador desde cero, para nosotros programar primerito tendríamos que realizar nuestro sistema matricial, todo lo que es el formato matricial entre ceros y unos lógicos, para nosotros saber qué LED vamos a encender y en qué momento. Pero con esta librería de aquí nosotros ya nos ahorramos toda esa programación que sería muy extensa sobre todo, y se necesitaría un poquito más de conocimientos y de entrenamiento más que todo. Por ejemplo, nosotros ya descargamos esta librería y la instalamos en el Arduino. Nos vamos a Examples, MD Parola y Parola Scrolling. Con esta se nos va a desplegar la programación que ya está lista para este letrero de aquí, y en la cual nosotros vamos a explicar las partes más importantes. Por ejemplo, la librería, vamos a declarar librerías y driver para el driver y matriz. El MD Parola, el include MD MAX 72 y el SPI, por ejemplo. La configuración del serial de puerto Arduino, vamos a definir el tipo de driver, el número de matrices que vamos a usar, 32, en este caso es de 32×8, número de matrices 4, vamos a definir los pines, como lo mencionamos en la parte de arriba. El CLK va a ser el pin 13, el data pin 11, el CS el pin 10. Determinar los datos de desplazamiento de la matriz, vamos con el unit de scroll, el 50, este es uno de los parámetros que también vamos a poder modificar. Y el text effect del scroll, de desplazamiento del texto, la posición del texto, donde vamos a querer salir, si es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y el tiempo que es para volver a desplazar nuestra matriz. Y al final la parte que nos interesa, el chart new measure, es el mensaje que nosotros vamos a tener para poder desplazar. Por ejemplo, en este caso nosotros pusimos 90 km/h, es lo que vamos a desplazar. Esta de aquí sería nuestra única área de modificar, al menos que queramos darle otro tipo de efectos, como podemos ver, o si vamos a configurar con otros pines, o vamos a aumentar el número de matrices. Estas son las partes más importantes de toda la programación que se nos va a desplegar aquí, abriendo la parte de Parola Scroll. Bueno, como podemos ver aquí en la foto, ya nuestro letrero está funcionando, ya se cargó el programa en la plataforma de Arduino, y este programa está funcionando correctamente. Nos bota los 90 km/h que nosotros queríamos en este caso señalar. Por ejemplo, aquí ya nos faltaría hacer una parte de la cubierta de la matriz, de toda la matriz, para que solo quede expuesta la parte de los LED y cubrir todo este circuito integrado. No nos queda nada más que energizar el Arduino y se va a desplegar el texto de la manera que nosotros lo hayamos configurado, jugando con estos parámetros de aquí que tenemos. En el video ya se puede explicar, y esto nosotros lo vamos a hacer simplemente con estos tres pines de aquí y la programación que tenemos en el Arduino con esas librerías que ya se mencionó, la MD Parola y el MD MAX
72XX, que sería para poder controlar tanto la programación y no tener ningún problema con los drivers de la matriz. Y en este caso ya tendríamos solucionado todo lo que sería la parte de electrónica aplicada. Nosotros, si queremos ver un sistema de sensores, nosotros podríamos poner aquí un encoder. El encoder trabaja con un motor en el cual va a interrumpir la señal. Hacemos como referencia, tomamos como referencia las RPM que da el motor para poder sacar en kilómetros por hora. Eso lo vamos a hacer en una demostración también en la parte de SCADA. Ahí se va a demostrar más o menos cómo funciona un sensor. Y sería la programación y adaptar, y lo que se va a mostrar sería la velocidad simplemente del scroll que nosotros vamos a estar, el encoder que vamos a estar verificando. Pues eso sería todo. Nuestro letrero está realizado, la pregunta está solucionada y no nos queda nada más que colocar nuestro letrero. Gracias. Bueno, como podemos ver, nuestro letrero LED dinámico ya está funcionando correctamente. En este caso está desplazando 90 km por hora de manera horizontal, que es lo que pusimos que es el límite de la vía de velocidad. Tal como lo habíamos dicho, lo armamos con una matriz LED y la placa de Arduino. Simplemente esta matriz LED, como ya lo mencionamos, que tenía una característica que controlaba todas las filas y columnas de los LED simplemente con esos 3 pines, y los otros 2 son de alimentación. ¿Cómo va la configuración de los pines? El pin 11 es el pin data in, es por el ingreso, el pin donde van a ingresar los datos. El pin 13 es el CLK y el pin 10 es el CS. De esa manera nosotros ya configuramos y detallamos la declaración de las variables tanto en la programación y como lo dejamos aquí de manera física, y está funcionando correctamente. De esta manera muy sencilla es como se puede hacer un letrero LED usando las librerías tal como lo detallamos. La programación está correcta, se hizo las modificaciones justo como lo detallamos en el informe, y tenemos los tiempos correctos, cómo se desplaza, y según manipulando todos esos parámetros en la programación como está detallada en el informe, podemos variar tanto la dirección del movimiento como la velocidad de desplazamiento para cada uno de estos. Pero ya solamente nos falta hacer el encapsulado para poder proteger el circuito y dejar expuesta simplemente la parte de los LED, y nuestro letrero está funcionando correctamente. De esta manera es como se hace de manera sencilla y rápida un letrero LED y de una manera muy económica. Gracias. Bueno, ahora vamos a resolver la parte de SCADA la pregunta dice así: realizar el estudio completo para monitorear la velocidad de los vehículos en tiempo real desde la joya de los hachas. Presentar propuesta económica para esta implementación en caso de hacerse. Esta parte de aquí es una parte investigativa en la cual se realizó más o menos cómo podemos ver el funcionamiento, y se va a dar la descripción de un sistema de SCADA, sus partes principales y el funcionamiento básico que vamos a tener. Para el monitoreo de velocidad en tiempo real, pues aquí tenemos un ejemplo de unos gráficos, un esquema básico. Pues nosotros vamos a tener la parte de la red telefónica móvil 3GS. En este caso vamos a disponer también de un servidor. En este caso la estamos haciendo de una manera inalámbrica. Por ejemplo, el servidor que nos va a servir de recolector de datos, enviar datos, el sistema de SCADA. También tenemos la interfaz para la parte del monitoreo. Entonces vamos a tener los vehículos vamos a tener que adoptar un sistema de radares para poder monitorear la parte de la velocidad. Tanto en ese momento podemos también, si son de empresas privadas los carros, se podría incluir un sistema driving para nosotros poder monitorear. Esto nos va a ayudar a verificar posicionamiento, velocidad de los vehículos. Este sistema más o menos va a funcionar así. La data que a nosotros nos va a emitir, pues según el posicionamiento que tiene el GPS, por ejemplo,
es el sistema de posicionamiento global, que es la abreviatura, nos va a dar la posición exacta, las coordenadas en donde va a estar ubicada cada vehículo. Por ejemplo, en este caso, de aquí, ya una vez que recopile esa data va a ser transmitida por medio de nuestra red, en este caso que pusimos una red telefónica móvil, puede ser, en este caso, de aquí va a ir al servidor donde se va a almacenar y vamos a ver el usuario donde va a monitorear. Más o menos es un sistemita donde la data se consigue en el momento en campo, se la consigue, se transmite hacia las diferentes redes que disponga el sistema, va a ir a un servidor, desde el servidor se va a poder monitorear, como nosotros podemos ver esto. El funcionamiento. Bueno, el sistema de rastreo satelital tiene la capacidad de indicar la ubicación geográfica de vehículos de cualquier parte del mundo. Los componentes especiales son satélites de redes GPS, las que nosotros vamos a usar dispositivos para que nos den nuestro posicionamiento en el lugar que nosotros estemos. El control del sistema de posicionamiento que va a llevar el vehículo instalado, cada uno de ellos, el usuario y el monitoreo va a dar directamente desde la parte principal de la red de SCADA. Todo va a ser un sistema monitoreado y donde se pueda controlar. Tipos de sistema de rastreo satelital, pues son rastreos activos con un GPS tradicional o mediante un smartphone. Como ya sabemos, como la tecnología ha avanzado mucho, pues también disponemos de smartphone que podemos dar mientras tengan una cobertura de red, podemos marcar nuestra posición exactamente en qué lugares estemos. Menores costes de dispositivos GPS, geolocalización dentro y fuera de la unidad y posicionamiento de rastreo satelital. Con estas serían unas ventajas con el smartphone. Un sistema de rastreo pasivo monitorea la ubicación y almacena datos, que estos después son descargados en una computadora y son revisados por cada una de las empresas o de los interesados que requieran o según el objetivo que se haya sido la recopilación de la data. Las aplicaciones para el rastreo satelital en tiempo real, pues como vemos tenemos el Google Maps de alta precisión, un mapa detallado, monitoreo de ubicación de GPS en tiempo real y almacén de registro de ubicaciones anteriores. Actualización de tráficos en tiempo real, pues son una de las que nosotros más usamos y de hecho son sin costo alguno. El track micro es de cobertura satelital mundial, monitoreo de ubicación en tiempo real, botón de pánico, contexto o llamadas de emergencia, duración de batería hasta de 24 horas. Desventaja, usa un sistema de baterías y la máquina siempre tiene que estar activa. Pues tenemos con un costo de $200. El GPS, el tracker, pues el monitoreo es en tiempo real, la configuración a prueba de manipulación, registro de ubicación de 100% y pues consta de un precio de $129. Y tenemos algunos más tipos de dispositivos un poquito más simples que también se pueden usar. Para la parte de servicio de rastreo en tiempo real, pues hay ya empresas que nos dan tipo de servicios y coberturas por rastreos, como se les dijo, por parte de smartphone, usan redes 3G, solución para vehículos de carga pesada, liviana. Bueno, el costo de equipos para rastreo en tiempo real, pues estamos hablando más o menos un mini GPS entre $23. Hay otros GPS manuales, digamos, estos GPS espías son instalados simplemente en los vehículos. Hay otros GPS manuales con los cuales podremos trazar rutas. Rastreo satelital vehicular, igual tenemos un sinnúmero de dispositivos y es con el que se conlleva para la parte del rastreo satelital, y se conllevaría un sistema SCADA para, de una vez que contengamos la data del rastreo, del posicionamiento,
lo vamos a emitir por medio de nuestra red para que llegue a nuestro servidor y el usuario pueda monitorear y reaccionar en tiempo real de cualquier anomalía. Hicimos una prueba más o menos de un sensor de velocidad con una placa Arduino. Se usó un sensor de velocidad o un encoder con un pequeño motor. Esta es la manera en la cual conectamos el encoder con el Arduino. El funcionamiento pues del encoder, sabemos que siempre el optoacoplador emite una señal y es según las interrupciones que va teniendo aquí, que es la con la que logramos con el motor y el sensor con su dispositivo, pues lo vamos a tener cuántas interrupciones tiene según las RPM que dé, y con eso lo vamos a transformar en kilómetros por hora. Bueno, pues la programación pues la detallamos aquí. Es muy común encontrarla igual en internet, y nos vamos a la parte que nos interesa, la data expuesta aquí. Luego de la programación nosotros tenemos los datos, pues de esta manera se podrá visualizar cada uno de los sensores, dispositivos de redes o de rastreos que se puede poner a nivel general, y podemos encontrar la data que según nos da por RPM y la transformación que son a kilómetros por hora. En este caso sería de un equipo que transmite en cada instante. Podemos ver la hora de transmisión, casi es dos transmisiones por segundo. Esta data de aquí sería más o menos cómo se manejaría la parte de la interfaz de usuario, que ahí van a tener que interpretar, aparte de la localización que nos va a dar el GPS, va a ser un dato de velocidad, y con esto se podrá actuar según sea para llevar un control policial, serían multas, podrían ser pues simplemente un estudio que se quiera hacer, pues se lo va a realizar de esta manera con el sistema que se propone al inicio, más o menos en ese bloque. Y este es una pequeña foto de nuestro experimento con la cual nosotros recopilamos la data de la velocidad de un motor, un pequeño motor, que más o menos para la explicación del sensor, el funcionamiento del sensor. Pues eso sería la parte investigativa de nuestro sistema y la propuesta más o menos del sistema, cómo iría su funcionamiento. Gracias. Como podemos observar, aquí estamos haciendo funcionar el encoder con un motor. Justamente la señal que se ve interrumpida por cada una de las ranuras y que está haciendo girar la rueda, el motor, nos va a ir marcando. Aquí podemos ver en la pantalla cómo se va viendo las RPM, que es la de esta fila, y nuestra equivalencia en kilómetros por hora. De esta manera más o menos es como funciona un sensor de velocidad. En este caso convertimos la interrupción de la señal de acá del encoder, las transformamos según esta a los números de RPM a kilómetros por hora, que equivalencia según la relación que hicimos. Bueno, pues es una manera explicativa cómo funcionaría un sensor, cómo nos podemos emitir esta data. En este caso sería en esta pantalla, o sería ya directamente a la red, que conectemos todo el sistema de sensores de velocidad de una vía completa desde el centro de máquinas, de donde se va a controlar todo el sistema operativo de rastreo y monitoreo de velocidad de todos estos vehículos. Bueno, es un ejemplo más o menos cómo podemos explicar este funcionamiento, y vemos que está funcionando correctamente. Gracias. Mi nombre es Daniel Freire y en esta ocasión yo voy a hablar sobre el tema de refrigeración y aire acondicionado en el examen integrador, para lo cual nos pide realizar el diseño del sistema de aire acondicionado de la oficina de monitoreo ubicada en La Joya de los Hachas.
Para este cálculo vamos a ocupar un ejemplo que ya lo hemos realizado con anticipación. Aquí podemos ver un plano de un departamento o una edificación que consta de 3 dormitorios, una cocina y un pasillo con sus respectivas dimensiones. Vamos a realizar el cálculo de la transferencia de calor por conducción. Nos dice que Q es igual a U por A y por DTCE, de donde Q es igual a la ganancia neta del recinto por conducción. Este puede ser una pared, una ventana, el techo o el piso. U es igual al coeficiente general de transferencia de calor. A es el área del elemento calculado o del recinto que se está calculando. DTCE es la diferencia de temperatura para carga de enfriamiento. Para el cálculo de DTCE se va a ocupar la siguiente fórmula, que nos dice que DTCE que es igual a DTCE más LM por K más 78 por TR y más TO menos 85 por F, de donde DTCE es el valor corregido de DTCE en grados Fahrenheit. K es la corrección debido al color de la superficie. DTCE es la temperatura, sacado de la tabla 6.1. LM es la corrección de la latitud a color y mes de la tabla 6.4. TR es la temperatura del recinto. TO es la temperatura de diseño exterior promedio. Y F es el factor de corrección para ventilación. Solo se utiliza en lo que es techo. Para realizar el cálculo de los techos vamos a tener los siguientes datos. El techo es de concreto ligero de 4 pulgadas con cielo raso suspendido. La temperatura de diseño es de 80 grados Fahrenheit y nos pide calcular la ganancia de calor que pasa por el techo a las 2 p.m. del mes de junio. Para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, de donde DTCE es igual a 24, sacado de la tabla 6.1 y depende del tipo de techo, del material. K es igual a 1, suponiendo que el techo es oscuro, de material oscuro. LM es menos 5, depende del mes y de la hora, sacado de la tabla 6.4. TR es igual a 80, dato que nos da el problema, y TO es igual a 87,8, dato de la tabla 22.1, sacado de los datos de Guayaquil, que es lo más cercano que tenemos acá. Y F es igual a 1, tomando en cuenta que es cielo raso. Aplicando la fórmula nos da que DTCE es igual a 43,8 grados Fahrenheit. Una vez calculado DTCE, se procede a calcular Q o la ganancia de calor en cada una de las habitaciones, con la fórmula que nos dice que Q es igual a U por el área y por DTCE. Aplicando esta fórmula tenemos que U sale de la misma tabla 6,4 y aplicando la fórmula tenemos que la Q en la habitación 1 es de 1729,95, igual que en la habitación 2, tomando en cuenta que son de las mismas dimensiones. En la habitación 3 tenemos 1262,86, en la habitación 4 3788,54 y en la habitación 5 1262,86. Para el cálculo del DTCE en las paredes tenemos los siguientes datos, que son la pared está realizada de concreto ligero más acabado con bloque de 8 pulgadas. La temperatura de diseño interior es de 76 grados Fahrenheit. Se aplica la misma fórmula omitiendo el valor de la constante F, ya que no es una pared, ya no es un techo. Los datos nos da 24 grados Fahrenheit dependiendo de la orientación y la pared de la tabla 6,1. K es igual a 1, suponiendo que el material es oscuro, igual que en el caso del techo. LM menos 5 es igual, depende del mes y de la hora, de la misma tabla 6,4. TR es igual a 76 grados Fahrenheit, es un dato que nos da el problema, y TO es igual a 87,8, el mismo dato de la tabla de Guayaquil. Aplicando la fórmula nos da que el DTCE es igual a 23,8 grados Fahrenheit. Para calcular ya lo que es Q, se aplica la misma fórmula anterior y tenemos que Q para la pared 1 es igual a 1544,77 BTU-hora, para la pared 2 1853,72 BTU-hora, para la pared 3 996,96 BTU-hora,
Para la pared 4, 830,8 BTU hora. En el caso de la pared 5, 1492,84 BTU hora. Y en el caso de la pared 6, 3980,92 BTU hora. Esos son los datos de ganancia de calor en cada una de las paredes. Ahora se procede a hacer el cálculo del DTCE para las ventanas. En este caso ya no se utiliza o no se considera los valores de K y de F, y la temperatura de diseño interior va a ser la misma que en el caso de las paredes. Ya aplicando la fórmula, los datos que nos da es que DTCE es igual a 13 grados Fahrenheit, igual sacado de la tabla 6,1. LM-5 es igual, depende de los mismos valores anteriores. La temperatura es la TR de 76 grados Fahrenheit, igual, el mismo dato que da el problema. Y TO es 87,8, los mismos datos de la tabla de Guayaquil. Aplicando la fórmula nos da que el DTCE es igual a 17,8 grados Fahrenheit. Ya para calcular lo que es Q, dependiendo de las áreas, en este caso como todas las ventanas tienen las mismas dimensiones, el área va a ser la misma, entonces procedemos a calcular Q de una sola ventana, que nos da 497,97, y se repite para el resto de las 4 ventanas que existen en la construcción, siendo el mismo valor para cada una de ellas. Para el cálculo del DTCE para los pisos, tenemos que la fórmula nos dice que el DTCE es igual a DTCE menos 78 por la temperatura del recinto. DTCE, en este caso el valor de DTCE es 39 grados Fahrenheit menos 78 y menos 75, que es el valor 75 grados Fahrenheit, que es el valor de la temperatura del recinto, dándonos un valor de 36 grados Fahrenheit al final. Ya calculando lo que es la ganancia de calor, se aplica la misma fórmula utilizada anteriormente y nos da que Q1 o la ganancia en la cocina es de 1580,18, en la sala y en el comedor es de 7900,92 BTU hora, en el dormitorio 1 y dormitorio 2 es igual a 1316,77 BTU horas. Eso es todo lo que corresponde a las ganancias de calor. Posteriormente se procede, ya que en este ejemplo nosotros decidimos utilizar un aire centralizado para alimentar, o sea, con conductos, todas las habitaciones, las habitaciones que tiene esta edificación. Procedemos a sumar todos los BTU calculados o todas las ganancias de calor por conducción calculadas, dándonos un valor de 33.263,92 BTU hora. Con este valor podemos acceder a buscar un equipo de aire acondicionado que sería el más próximo, pero hacia arriba, o sea, sería un equipo de unos 36.000 BTUs para poder realizar el proceso de acondicionamiento de aire en la edificación. En el caso de querer instalar equipos independientes para cada una de las habitaciones, en ese caso toca calcular la ganancia por conducción en cada una de las habitaciones, o sea, dependiendo de las paredes de la habitación, del techo de la habitación, de las ventanas que hay en la habitación y del piso de la habitación. O sea, no se puede hacer general. Pues con eso se podría sacar el valor para cada una de las habitaciones e instalar un equipo en cada una de ellas. En este caso el cálculo se lo hizo de forma general. Eso es todo con respecto a lo que es la materia de refrigeración. Muchas gracias. Mi nombre es Anderson Nájera. A continuación les voy a detallar el informe del examen de centrales eléctricas, donde nos pide que revisemos 4 o 3 parámetros, los cuales son estudiar la hidrografía del lugar y determinar qué central se puede implementar en el lugar. Al decir la palabra hidrografía, se significa o quiere decir a los ríos que se encuentran allí. Si bien se puede observar el mapa,
Este de aquí es de Google Maps. Se puede observar el río Pastaza y también un pequeño río que baja desde la montaña. Si bien es cierto, el túnel se encuentra en la parte de aquí. Este tiene 990 metros de largo. Bueno, aquí se podrá observar de una mejor manera lo que viene a ser el túnel. Bien, aquí tenemos el túnel. Y si se puede observar la hidrografía o apreciar la imagen, en su mayoría todo es montaña. Es decir, que aquí no se podría implementar una central hidroeléctrica porque también el río no es lo suficientemente grande. Es decir, es un río pequeño con un caudal muy escaso. Es decir, un caudal muy bajo. Tampoco se podría plantear o colocar una central termoeléctrica porque tocaría tener en cuenta lo que es la contaminación. Y si apreciamos este gran paisaje que podemos observar aquí, tampoco se podría implementar lo que es una central eléctrica de una central fotovoltaica porque es una zona de montañas y el clima aquí es templado, por lo que no siempre se obtiene días claros, hay días que están nublosos o lluviosos. Tampoco se podría implementar lo que es una central eólica porque las montañas, como las pueden ver, el terreno no es estable ni tampoco hay mucho viento. Y eso es lo que les podría yo comentar de lo que sería la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice calcular la carga máxima o carga aproximada del túnel. Bueno, aquí se toma en cuenta algunas características. Si bien es cierto, es que dentro del túnel debemos tener una buena iluminación, una buena ventilación, es decir, para la extracción de los gases que producen los vehículos que pasan dentro de él. Y para ello se debe tomar en cuenta el sistema de iluminación que se va a utilizar, bien sea la nueva luz LED que hay hoy en día o la luz de antes, que es ese tipo de luz amarilla. Bueno, debido a las características de los túneles, para los que estos se puede garantizar una correcta operación y las condiciones normales o en condiciones de emergencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el túnel debe estar bien alumbrado y contar con las señaléticas correspondientes para evitar cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir dentro del túnel, o a su vez también mejorar lo que sería la circulación por una mejor iluminación y una mejor extracción de los gases. ¿Qué queremos decir con esto? Que para hacer el cálculo aproximado de la carga tenemos que tener en cuenta las luces y más que todo el sistema de iluminación y ventilación, ya que estos van a pasar encendidos durante su totalidad, es decir, van a estar durante las 24 horas. La tercera pregunta nos dice, calcular la potencia que se requiere para dimensionar un generador a diésel. Bueno, para realizar el cálculo de las potencias, esto de aquí es de una manera fácil, ya que se podría realizar un cálculo viendo lo que son la iluminación, la potencia que consume y también la potencia de los ventiladores. Para ello se tiene que tomar en cuenta que esto va a pasar encendido, como les dije anteriormente, las 24 horas del día, ya que el túnel
es lo suficientemente grande, tiene una extensión casi de 1 kilómetro, como lo podrán apreciar, va desde acá hasta acá. En su totalidad tiene casi 1 kilómetro, 940 metros para ser exacto. Bueno, otra de las formas que también se le podría alimentar de energía es mediante la energía eléctrica que hay en el sector. Si bien es cierto, tenemos lo que es la central hidroeléctrica de Agoyán, es decir, aquí tenemos la casa de máquinas, lo cual está bien cerca y se puede abastecer de energía para lo que es el sistema de iluminación y ventilación del túnel, ya que no se encuentra muy alejado. Cabe recalcar que me faltó mencionar un dato importante, lo cual es la potencia para dimensionar el motor o un generador de diésel en caso de que no exista energía. Bueno, pues si bien es cierto y este túnel siempre va a pasar encendido adicional con los ventiladores y extractores de gases, la demanda de consumo energético es bien alta, ya que este pasará encendido durante las 24 horas del día. Y también nos pide que realicemos una investigación con lo que es los generadores de hoy en día. Pues si bien es cierto, tocará tener en cuenta la potencia máxima que se va a consumir dentro del túnel, es decir, la potencia que va a consumir la iluminación y la extracción, y de acuerdo a ello hacer un cálculo previo para lo que sería la compra del generador a diésel, el cual va a reabastecer el sistema de alumbrado y ventilación dentro del túnel en los casos que no haya energía. Y bueno, ahora sí, esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, estimados ingenieros. Yo soy Cristian Tobar de Electromecánica Sexto A. A continuación voy a presentar la pregunta de análisis económico acerca del examen integrador del tercer parcial. Para la pregunta de análisis socioeconómico y geopolítico, hemos analizado las siguientes preguntas. La pregunta de las principales actividades económicas con porcentajes que conforman el ingreso total e indicadores socioeconómicos de las provincias de Napo y Pastaza. Acerca de las provincias de Napo y Pastaza podemos ver que se desarrollan en varios sectores. Como en la provincia de Napo podemos tener las minas y canteras, agriculturas, subtotal del sector primario, manufactura, construcción, comercio, actividades de turismo, administración pública, enseñanza, alojamiento, salud y algunas otras más. Tenemos también acerca del número de establecimientos por actividad económica. En establecimientos económicos tenemos la agricultura, ganadería y la silvicultura o pesca. El suministro de electricidad tenemos también en gran parte. También tenemos el volumen de ventas en su actividad económica, que por de hecho que esta es una provincia amazónica, la agricultura, la ganadería y la pesca tienen un mayor volumen en esta provincia. Acerca de la pregunta 2, de la misma pregunta de los factores de Pastaza, tenemos también que es una provincia rica en agricultura, ganadería y pesca, también en la explotación de minas, las industrias manufactureras, la distribución de gas y petróleo,
tenemos el comercio al por mayor y menor, el transporte, cada una de las actividades y sectores en donde se ve reflejado este cantón, esta provincia. El porcentaje de la actividad económica, tenemos que la agricultura es mucho mayor, seguida del comercio al por mayor y menor, a su vez también del turismo. Acerca de los alcaldes y prefectos de Napo y Pastaza, tenemos como prefecta de Napo a Rita Tunuay, en Archidona tenemos a Andrés Bonilla, esos son los cantones. En Arosemena tenemos al señor Isaías Paz Ochoa, en el Chaco tenemos a Javier Chávez, en Quijos a Franklin Rosero, en el Tena a Carlos Guevara, de Partido Social Cristiano. En Pastaza tenemos al prefecto Jaime Guevara Blasque. En alcaldes tenemos en Arajuno al señor César Grefa. En Mera tenemos al señor Gizmond Tamayo. En Pastaza tenemos a Osvaldo Zúñiga. Y en Santa Clara tenemos al señor Jervis Arboleda. Con base en lo investigado, la siguiente pregunta nos dice identificar la política acerca de la factibilidad de desarrollar este proyecto económico con el apoyo del gobierno central. Seguidamente tenemos que en base a la argumentación y la factibilidad de realizar este proyecto, podemos dar a conocer que sería una gran ayuda, un gran incentivo, un gran impacto tecnológico realizar este tipo de proyecto y así demostrar cada uno de los factores que ayudan al crecimiento de las provincias de Napo y Pastaza. La automatización, por ende, acerca de las personas del gobierno, nos ayudarían a su vez en varios factores, en el factor económico, para de esta manera desarrollar las actividades por iniciativa que vendrían a ser por los alumnos del sector estudiantil. Acerca de los factores negativos y positivos, tenemos entre los factores positivos el nivel tecnológico que se demostraría, el mejor cuidado de las personas que por ahí transitan, el mejor manejo de infraestructura y la iniciativa tecnológica que sería de gran impacto para el resto del país. También en factores negativos tenemos al momento de realizarlo hay personas inseguras como dificultad de adaptarse al ambiente laboral. Tenemos las malas condiciones laborables y circunstancias personales con el área laboral. A desarrollarse este proyecto podemos confiar en la factibilidad de cada una de las personas que nos podrían ayudar a este dicho proyecto tecnológico a realizarse en el túnel que conecta la provincia del cantón de Napo con Pastaza. Esto sería acerca de la pregunta del análisis socioeconómico y geopolítico realizado por los estudiantes de sexto electromecánica. Muchas gracias.